siguiente es instrumental quirúrgico. Ya les había mencionado que repasemos lo que son el material del arsenal quirúrgico. Entiendo que son demasiados instrumentos, ¿ya? Son muchos y algunos de ellos los vamos a ver más que todo en la especialidad neurocirugía, ginecología y por qué no en la subespecialidad cirugía vascular, neuroproctología, etc. Entonces, la primera pregunta siempre las hago. ¿Qué entendemos por instrumental quirúrgico? Arsenal. Conocido por ese nombre. Material físico. Médico cirujano y el cirujano general, por todo aquel que ingrese a un procedimiento, ya sea de cirugía menor o mayor, ¿ya? Cirugía, chicos, no solamente es quirófano, eso quiero que se quede grabado en ustedes. El hecho de que nosotros digamos cirugía no solamente es operar y punto, sino es un conjunto de miren, primero, son las herramientas que emplea ¿quién? El cirujano, el médico cirujano, el especialista en una intervención quirúrgica, ya sea de cirugía general o cirugías especiales. Más adelante vamos a ir mencionando qué son las cirugías especiales. La fabricación es un punto importante. ¿Por qué? Nuevamente vamos a tocar dos puntos o dos conceptos que ya les había mencionado la anterior vez: asepsia y antisepsia. ¿Qué procedimiento hay o se realiza en los materiales? Asepsia. ¿Ok? Se hace asepsia. La mayoría de los materiales que ustedes están viendo, titanio, batalio, oro incluso, en algunos casos los doctores por el ego que siempre han tenido, pues los grandes profesores hacían que sus materiales incluso sean de este material, oro y plata. Vámonos ya hablando de todo lo que compone dentro del arsenal quirúrgico, que sí, muchos dirán, pero doctor, esto lo va, más que todo maneja un instrumentador o instrumentadora. Falso. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, porque si no conocemos nuestro material, difícilmente vamos a poder aplicar la técnica adecuada en los procedimientos. Encontramos instrumental corto. Corto en el sentido del tamaño. Hay tijeras, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo claro que es la Metzenbauer. Es la tijera de corte, los que han utilizado desde la práctica el día de ayer. Esa tijera que ustedes han visto viene en dos tamaños, cortos y largos. ¿Para qué serán los cortos? Para tejidos superficiales. Los largos, evidentemente, para cavidades. Asimismo tenemos el instrumental de pulido, que son para tejidos delicados. Bueno, nómbrame un tejido delicado que requiera una intervención de este tipo de material. Intestino. Córnea. Ya, por eso la córnea, algo más. El intestino. Ya que estamos hablando de El anatomía. intestino. Páncreas, algo que es común. Yo agarro todo los vasos sanguíneos, los vasos, venas, vénulas, arteriolas, todo lo que ustedes han hablado en el intercambio de sangre es propenso a, si nosotros manipulamos con estos dos anteriores, vamos a dañar. Por eso es que se mantienen o que se diferencian los diferentes materiales quirúrgicos. Y el instrumental grueso. ¿Qué entenderemos por material o instrumental grueso? Dice para tejidos gruesos, por ejemplo. Hueso. ¿Qué más? Músculo. El músculo. ¿Qué es lo que le da sostén al abdomen? Tejido. Es esa estructura que está debajo del tejido celular subcutáneo. El músculo. Los que van al gimnasio, los que están haciendo abdominales ahí. Recto abdominal. Aparte de los músculos, ¿qué está encima? Fascias. ¿Mm? Las fascias. Peritoneo, dice. Las fascias. A ver, dígame. ¿Qué ligamento? No estás repasando anatomía. Para entender cirugía, estos temas, chicos, que estamos llevando ya son nuevos y demás. Los siguientes que vamos viendo, un requisito indispensable para la comprensión es el conocimiento claro de anatomía. Ahora vamos a hacer un paréntesis: el abdomen, luego de la piel, ¿qué hay? Tejidos Celular subcutáneo, aparte del juego.
La fascia les recuerdo que recubre a los músculos. Hay una capa por encima, que es la que le da sostén, que es la que le Tejido da adiposo. esa rigidez al cuerpo, al torso. Tejido con ese nivel. Empieza con apo y termina en neurosis. Aponeurosis de abajo, luego debajo de la aponeurosis. ¿Qué va debajo de la aponeurosis? Vamos a esa anatomía. No les estoy preguntando qué tipo de fibra simpática tiene el plexo miotérico de Auerbach. ¿Qué viene? Porque ustedes, cuando empecemos a hacer procedimientos y empiece a abrir, ¿qué tengo que recordar? Vamos a que yo me acuerdo hasta el fondo, como samurái. Puedo lesionar estructuras internas. Para ello tengo que conocer a detalle cómo está compuesto la pared abdominal. De la aponeurosis viene las fascias que ustedes indican, el músculo. Debajo del músculo, ¿qué hay? ¿Qué es la capa que envuelve a los órganos? Peritoneo. Peritoneo. Dos tipos de peritoneo, y visceral, y recién está la cavidad. ¿Ok? Eso para hacerles un poco de recuerdo. El instrumental grueso se refiere a manipular todo lo que es la pared abdominal, separadores que vamos a ver ahora mismo, ya sean dinámicos o autoestáticos. Vamos con algo bien fácil, en la imagen no se ve bien, pero si van a ustedes verlo, es una pinza que usualmente tiene casi la misma forma. Tiene la misma forma en casi todos los materiales que vamos a ir usando, ¿ya? ¿De qué están compuestos? Para comenzar, las dos anillas son los sitios o los lugares donde vamos a llegar a introducir los dedos. ¿Qué dedos son los que estaban en práctica? Pulgar y anular. Estos dos dedos son los que van a trabajar para la sujeción o van a ir dentro de las anillas. Asimismo tenemos una caja de trabas. ¿Qué será la caja de trabas? El que agarra, ¿Qué agarra qué? como de seguro, entre los dos anillos. Esa es la cremallera. Para mantener fuerza del ojo. Muy bien. Es la parte gruesa, la parte que se va a llegar a unir. ¿Ya? La cremallera es para fijar, como dice acá. Muchos de los instrumentos que vamos a mencionar cuentan con una cremallera y algunos no. Y vamos a ver por qué es eso. Después las mandíbulas, ¿no? Que son las dos aristas que van a sujetar los tejidos. Dentro de nuestra clasificación, vean, tenemos infinidad de clasificaciones hoy por hoy. Las comunes y las que siempre tenemos que mencionar son estas 5. Primero, en base a una cirugía, ¿no? Los materiales de campo, diéresis de separación de tejidos, hemostasia y síntesis. Y ahí viene la pregunta, ¿qué será diéresis? Corte, muy bien. ¿Qué será síntesis? Unión. Entonces, ya vamos a ir utilizando, y ustedes ya tienen que empezar a utilizar nomenclatura médica. ¿Ok? Vamos por el campo, los instrumentales de campo. Dos en específico. ¿Cuáles serán esos? Vean. ¿Para qué sirven? ¿Cuál será su función? Sujetar el campo quirúrgico. Ya. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? La superficie de la cabeza está. Primero ubicamos el sitio a operar, ¿verdad? Y eso vamos a ver en los días que vamos a ingresar al quirófano. Posteriormente tenemos nosotros dos tipos de campos. El primer campo, el campo superficial, y por último, que son individuales evidentemente, que tienen una forma de colocación específica, y la más grande, el segundo campo o campo fenestral. Estos materiales sirven precisamente para la fijación de los mismos, siempre teniendo en cuenta el sitio a operar. No es lo mismo operar cuello que operar abdomen, no es lo mismo operar una cirugía laparoscópica que una convencional. Entonces, dentro de ellos, vean, la Bacaus es la más común, y eso nos voy preguntando cuando ingresemos a quirófano. La Bacaus y la Jones.
Usualmente entre lo que es el material de campo ha habido muchos avances. ¿Qué creen que es esto? ¿Parece una cinta, muchachos? ¿Qué parece? Vean, así viene. La ciencia avanza. Hoy por hoy los materiales o los campos quirúrgicos en otros países, como el nuestro, son desechables. Y esto sustituye a lo que son los materiales de acá. Es bueno siempre conocer lo que ya era y lo que estamos viendo hoy por hoy. El nombre técnico de esto se conoce como Steri-Drip. Inicialmente no ha sido, digamos, confeccionado para esto, para cubrir, digamos, el campo quirúrgico. ¿Por qué? Porque esto es como un sticker. Ustedes agarran, desenvuelven poco a poco y eso lo colocan en el campo. Ya no hay necesidad de, por ejemplo, hacer una limpieza o una antisepsia del campo para todo. Estos Steri-Drip hoy por hoy ya contienen yodopovidona o en algunos casos alcohol yodado. También tienen otra utilidad. Por ejemplo, en algunos países está prohibido hoy por hoy que el cirujano tenga tatuajes. Entonces, esta tela ha sido principalmente creada para eso. ¿Qué es lo que pasaba con los que tenían tatuajes y demás? Que lógicamente, personalmente no tengo nada en contra. Incluso quisiera hacer uno. Pero en países mucho más en los cuales se controla demasiado lo que son asepsia, antisepsia, se ha visto por conveniente prohibir el ingreso incluso a residentes a realizar procedimientos quirúrgicos. Y no solamente por los hospitales, sino también por los pacientes. Porque se cree que al tener microperforaciones, esas microperforaciones, cuando nosotros hacemos el lavado de mano, vuelven a abrirse y esa tinta empieza a salir. Exactamente, una contaminación. Por eso se ha creado el Steri-Drip, que hoy por hoy se ve ya muchas utilidades. En nuestro hospital tenemos, sí. ¿En qué casos utilizamos este Steri-Drip? Porque no podemos darnos el lujo de utilizar en todos. Por ejemplo, en casos de pacientes con VIH, en los cuales el material tiene que ser descartado y una vez utilizado todo, pues desechado e incinerado. ¿Ok? Otro instrumental de campo, los campos o para el segundo campo. ¿Qué se llama esta pinza? Pinza Dodgen, también hay otra que es la Dodgen Smith. Entonces cualquiera de esas, en el examen cuidado que les pregunte cuáles son las pinzas de primer o cuáles son las pinzas de segundo campo. Mucho cuidado con la comparación de estos dos. ¿Por qué esta específicamente y no la vacaos, por ejemplo? Estas pinzas de segundo campo ya también forman como anclajes ¿de qué? De un grupo de materiales que lo vamos a ver adelante, que se denominan materiales varios, es decir, que no tienen un encaje específico en cada uno de los grupos. Por lo tanto, por ejemplo, el electrobisturí, la sonda de aspiración se anclan a los campos gracias a esto. ¿Por qué? Por la anilla que presenta. Una anilla única, la cual es móvil y multiarticular. Pasamos a los instrumental de diéresis, de corte, como habíamos mencionado. ¿Cuáles tenemos? Uno, el ejemplo claro de todos, el bisturí. Acá hay que saber dividir al bisturí en dos cosas. Una cosa es el bisturí, y otra cosa es el mango, que también es denominado escalpelo. Entonces este viene en diferentes tamaños, medidas, usualmente dos, ¿no? Número 3 y mango número 4 que utilizamos hoy por hoy en cirugía general, estamos hablando. Prácticamente los números van en relación al tamaño del mango del bisturí. Usualmente todos los que están por debajo del 15 se utilizan el mango número 3, es decir, el 2, el 1, el 11, el 12, el 15, que son prácticamente los que van a hacer incisiones cortas y delicadas, mientras que el mango número 4 está indicado para los del 15 en adelante. ¿Cómo se coloca la hoja de bisturí? Y eso siempre es bueno saber, con un portaobjetos, todo el tiempo siempre tratando de cuidarnos también la integridad de cada uno, porque recuerden que estos materiales tienen un filo de gran magnitud. Ustedes hacen un pequeño corte
y el bisturí, por ende, por la acción que tiene, por la navaja mismo, trata de ingresar a los tejidos más profundos. Y ahí tenemos otro, un aliado importante. Ustedes lo van a ver en cualquier cirugía, el electrobisturí. Este es un electrobisturí bipolar, quiere decir que maneja, o mejor dicho, que hace tanto corte como coagulación. Esto también conocido en el campo de la cirugía como bisturí frío. Y este, evidentemente, electrobisturí. La ventaja es que el segundo, el que está de color azul, nos permite también coagular. Es decir, no solamente hace corte, hace coagulación. Y hay otros electrobisturís hoy por hoy que hacen tres cosas a la vez: pinchan, seccionan, coagulan. ¿Ya? Eso para que vayan aprendiendo. ¿Cómo se agarran? Siempre les veo, más que todo el día miércoles he podido notar, muchos tenemos falencias, más que todo, no en el sentido de hacer el procedimiento que ustedes están formando para ser médicos, sino en el cómo agarrar, cómo tomar, qué hacer. Vean, las 4 formas de agarrar un bisturí. A diferencia, por ejemplo, de sostener los otros materiales como pinzas, separadores y demás que les vamos a ir explicando. Para incisiones delicadas, cara, abdomen o cirugías programadas que no requieran, digamos, una extensión amplia, la correcta forma de agarrar es la forma B. Perdón, A. Para allá el otro, que es el de puñal, es para tejidos resistentes. Y ustedes dirán, pero doctor, entonces ¿para qué utilizamos el electrobisturí? Muchas veces pacientes que tienen o que son portadores, por ejemplo, de catéteres venosos centrales, pacientes portadores de marcapasos, no se puede utilizar electricidad. Por lo tanto, tenemos que ingresar hasta cavidad abdominal utilizando nuestra siempre confiable bisturí frío. También la otra forma, el arco de violín para incisiones horizontales extensas. Nosotros tenemos acá un día que vamos a ver todos los tipos de incisiones que hay para los diferentes accesos en cavidad abdominal. Entonces la forma correcta es esa. Y por último, con bisel hacia arriba. Eso sirve, dice aquí diéresis centrífugas, quiere decir traducido para ampliaciones. Muchas veces hacemos incisiones de 10 centímetros, pónganse. Pero pasa algo, siempre hay complicaciones en los procedimientos y tenemos que ampliar. Entonces nosotros tenemos que utilizar de esa forma, tratando de no poder ingresar o lastimar o lesionar algún órgano intraabdominal. ¿Está bien? ¿Qué más aparte del bisturí? Nuestras tijeras. ¿Qué tijeras es? La tijera mayor. Robusta, dura, buen filo. Y aquí van a ver en las diapositivas que ya les he pasado, que no se ve bien en la imagen, y las disculpas del caso, por eso quería hacerlo acá, pero no nos podemos conectar. Tienen distintas formas, más que todo en la punta. Hay algunos que son rectos, así, y otros que son forma de curva. ¿Para qué será esto? ¿Por qué serán unos rectos y otros en forma de curva? Para no lastimar los tejidos importantes en el pulmón y las rectas para hacer incisiones por pie. No, estás equivocado. Muy bien. Otros, a ver, ¿para qué? ¿Por qué será? Porque si no sería así recta y para de contar, ¿o no? Para tejidos. Para tejidos delicados sería la curva y la malla sería para tejidos gruesos. Tresino, ya más estamos por ahí, tibio. Para un mayor alcance profundo, tal vez para Un mayor alcance. Sí, la curva. Para órganos los cuales tienen una luz y la por ejemplo, en el estómago se puede utilizar, o también en lo que son intestinos. Que les corta el intestino con una tijera mayor. Para las secciones, o sea, por cuando. En el libro mencionaba que las tijeras rectas más se usaban como para materiales, Muy bien. como para las gasas, y las curvas recién para el tejido. Perfecto, esa es la única diferencia, chicos. Todas las tijeras que ustedes ven rectas, con
punta son para material, hilos, porque nosotros vamos a anudar, vamos a hacer nudos intracorpóreos. Por lo tanto, ¿con qué cortamos? Con las tijeras rectas, las mallos rectas, las metzembaos rectas, que son para cavidad. Y todo lo que ustedes vean con curva, con curvatura, es para tejido. Cualquier sea este, piel, músculo, aponeurosis, tejido celular subcutáneo, más que todo para pared abdominal. Para intestino y órganos intraabdominales son otros que vamos a mencionar. ¿Qué más? Vean, la tijera mayo, todas las características que les he dicho. Rectas, curvas, punta roma, punta aguda, etc. ¿Ya? Vamos a acelerar un poquito porque son hartas, bueno, son muchos los materiales. Algo. ¿Qué de diferente ven? La metzembao. La metzembao de preferencia ideal para tejidos delicados como estos. Para cavidad abdominal, porque estas tijeras son largas, por lo tanto sirve para introducción, no así para planos superficiales. ¿Qué más? La relación mango-hoja, 2-1, etc. ¿no? Otro. Tijeras de Sims, ¿para qué será? Dice tejidos más firmes. ¿Qué tejidos serán más firmes? Ya, unos músculos que más. Tendones, muy bien. Todo lo que es la parte osteoarticular, la utilización de la tijera Sims. ¿Utilizado por quiénes? Más que todo, si hablamos de la parte osteoarticular, traumatología. Ellos son los que les encanta esto, como también les encanta el siguiente. ¿Ven? Otro de las tijeras que se utiliza, la lista y la litabor. Y siempre les hago esta pregunta: ¿por qué la litabor? Vean, ¿cuál es la diferencia, digamos, con las otras tijeras? ¿Será el tamaño? Sí, pero hay algo, tiene una pequeña muesca ahí en el extremo distal. La tijera litabor se utiliza específicamente para el tiro de puntos. ¿Listo? Para eso, por eso tiene esa muesca o ese ganchito. Y esta otra, la lister, que es robusta, grande. Les he dicho que les gusta a los traumatólogos, es para. ¿Alguien se ha llegado a fracturar o se ha hecho inyesar alguna vez? Perfecto. A cortar el yeso, el algodón laminado que les colocan. Hoy por hoy también está siendo utilizado por otra especialidad nueva que está hace unos 6 años que ya está en el país, que es la especialidad de emergenciología. ¿Alguien ha visto Doctor House, Grey's Anatomy y demás? ¿Qué hacen cuando llega un paciente que está, digamos, en shock? Exponen el cuerpo entero. Por lo tanto, estas tijeras ya han sido adaptadas precisamente para cortar cualquier tipo de ropa o algo que le esté cubriendo en el momento de valorar un paciente. ¿Perfecto? Un instrumental de diéresis, que es un adicional, que es la sonda canalada. ¿Para qué servirá este pequeñito? Para guiar un cono, específicamente ¿de quién? Del pistón. Con la finalidad de ¿qué? De protección a cualquier otro tejido que no se intente cortar. Para eso sirve nuestra famosa sondita acanalada. Después vamos a ver, ya hemos pasado los instrumentales de diéresis. Entonces, básicamente, esos son los materiales que se utilizan en cirugía general, chicos, para las diferentes ramas. Ahora vamos con los separadores. Les había mencionado que hay dos tipos, o dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos? Los separadores dinámicos y separadores estáticos o autoestáticos. ¿Cuál será la diferencia? En que uno se puede graduar y el otro no, porque es estático. Gradúa. Ya puede ser una diferencia. Otro. Bueno, ustedes cuando lleguen al internado van a ser amigos eternos del primerito. El separador para ver. Los dinámicos requieren de qué? De una persona, de la manipulación de una persona, de la fuerza de esta persona que vaya a manipular.
Y los estáticos no tienen, como se estábamos indicando, se autorregulan. Es decir, podemos dejarlos con un sistema de cremallera fijos y poder exponer de mejor forma un campo. Les voy a mencionar el Faraday, vean, es ese pequeñito, que tiene dos aristas a los costados de iguales dimensiones y sirve específicamente para la separación de ¿qué? De todo lo que es la pared abdominal, solo pared abdominal. ¿Qué quiere decir? Piel, tejido celular subcutáneo, músculo peritoneo. Entonces, la forma de agarrar, sí, un lado, la tracción y fuerza dependiendo del ayudante que esté aplicando el instrumento. Segundo, vean, separador C. ¿Para qué se da el separador C? Es como una garrita. ¿Qué estructura se llama? Algo más delicado que se mencionó hace rato para el uso del material de pulido. Vasos sanguíneos, tendones y ligamentos. Con este pequeñín evitamos la laceración de cualquier estructura que ya les he mencionado, de origen vascular. ¿Qué más hay? Otro tipo de separación, los Boltman. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vean este, separador C, y este. Ya el cuerpo, ¿qué más? ¿Para qué será el anillo? ¿Qué es lo que hemos mencionado los del segundo campo? Estos separadores pueden también convertirse en estáticos. Se puede pasar cualquier tipo de liga, gasa y demás, se los puede mantener fijos en un determinado lugar. A diferencia, por ejemplo, de este pequeño, que no tiene dónde anclar, no tiene un lugar donde fijarse. ¿Ok? El separador tipo bol. Y estos son los separadores, digamos, de la parte superficial. ¿Y qué pasa con los de adentro? Nuestras famosas valvas maleables. En la primera imagen, si ustedes ven en las diapositivas que les he pasado, están las nuevitas, así llegan. Y ya con el tiempo se vuelven así. Separadores que también requieren de la fuerza y de la destreza, mejor dicho, del segundo o primer ayudante para la exposición de los órganos intraabdominales. Y este que parece un cangrejito, un escarabajo, el famoso separador de Gill, ¿para qué es? Tiene una única aplicabilidad para separación muscular y para electrocutar. No tiene ninguna otra función igual de es para separar músculos. Muchas veces utilizado más que todo en la área de ginecología. Ya vamos con los separadores estáticos. ¿Por qué serán bien? Más robustos, mucho más grandes, tienen un sistema de cremallerificación de la misma forma que mantienen durante horas, no dependen usualmente de la fuerza del primero o segundo ayudante. Uno de ellos es el separador de Gosset. El separador de Gosset, como ustedes ven, solamente posee 2 ramas, hasta 3 en algunos casos, y se ha visto la forma de crear más, o sea, más que tengan mucha más fuerza, y uno de ellos es este, el Finocchietto, que es traducido a nuestra lengua española. De la misma forma, exposición de cavidad abdominal. Como también vean, esto es el separador de Thompson, al cual que ya le podemos adicionar bastantes de los otros separadores, ya sean dinámicos o estáticos. Como también este otro, vean, el separador de Bosch-Watt, que ya prácticamente es como si fuese un segundo ayudante más. Contiene todo lo que es separadores de tanto superficiales como de cavidad. Entonces, de esa forma se va fijando y se va colocando dependiendo al tipo de procedimiento que vayamos a realizar. Ahora vienen los materiales de qué? Aprehensión. ¿No se duele? Uno de ellos. Nuestras buenas y siempre confiables, nuestras pinzas. Aprehensión también, aquí vamos a mencionar, hay una en sus libros más que todo, hay una clasificación de este mismo tipo de materiales que son también dinámicos y
estáticos. ¿Ya? El separador ADSO, que usualmente es para qué? Específico de piel. ¿Qué más tenemos? La pinza anatómica, la pinza quirúrgica también llamada diente de ratón, que sirve para estabilizar y o exponer cualquier otro tema. ¿Qué más? Ya que estábamos hablando hace rato de intestino y demás, vean, ¿qué pinzas son estas? Las pinzas Alex, de aplicación, ¿dónde? Intestino. Entonces, el intestino, como ustedes saben, tiene 4 capas. Las 4 capas, aunque no crean, son sumamente delgaditas y delicadas. Por lo tanto, estas pinzas, aunque parece que tienen una especie de cremallera, dientes entre sí, la punta no es traumática, es una punta roma. Por lo tanto, son perfectos para no dañar ni cortar la circulación cuando, por ejemplo, se hace una resección y anastomosis del intestino. ¿Qué más? La pinza Babcock. A mí me encanta esta pinza. Y tiene una aplicabilidad específica. ¿Para qué creen que sea? La pinza Babcock. ¿Cuál es la cirugía de emergencia más común en todo el mundo? La apendicitis. Esta pinza sirve específicamente para la tracción y exposición del apéndice secal, sea cual sea su posición. Luego tenemos esta, que muchos le han cambiado el nombre, ya nadie la llama por su nombre, que es Forrest o Foster. Me dicen que pinza por la forma que tiene ahí, por su pinza aro, y me incluye muchas veces yo al pedir me da un aro, cuando el nombre técnico, chicos, es la pinza Foster. ¿Para qué servirá esta pinza? Fíjense ahí, Vísceras huecas. para la tracción y exposición de vísceras huecas, como por ejemplo la parte del intestino. ¿Qué más? Estómago. ¿Qué más? Eso. Colon, duodeno. Cuando hacemos cirugía abierta a la vesícula, este es uno de los materiales que más utilizamos para la exposición y extirpación de la vesícula. Ya nos vamos a lo que son los instrumentales de hemostasis. ¿Qué es hemostasis? De equilibrio. ¿Qué es hemostasis? ¿Qué es la hemostasis? En palabras simples, ¿eh? ¿Quién entiende por hemostasis? Enzimas de equilibrio. Bueno, para sagrado, coagulación, se va a determinar, ¿no? Ahí tenemos unos que siempre están con nosotros. ¿Qué son? Hemostático. Vean, primero vamos a hacer un repaso de qué son este tipo de pinzas hemostáticas. ¿Ocluyen qué? Vasos sanguíneos. ¿Qué más? Pueden tener puntas con dientes para evitar que se resbalen los tejidos, es decir, para darnos mayor estabilidad. ¿Se fijan por qué? Por cierre de cremallera. ¿Recuerdan la primera imagen que les he mostrado de las partes de una pinza? Pues ahí está. Entonces, precisamente era para darnos un inicio a qué tipo de materiales de hemostasia vamos a ir conociendo. Y las variaciones, al igual que por ejemplo el material de diéresis. Una de ellas, vean, las Hansen o las mosquitos y las pinzas Kielis. La diferencia de estos, ¿cuál es? Tamaño. Ya, el tamaño es uno. ¿Qué más? La forma del tipo de mosquito. Ya, ¿qué más? ¿El mosquito sirve para qué? Para las suturas y para los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Estamos hablando de materiales de hemostasia, todavía no estamos viendo el tema de síntesis, es decir, sutura, todavía esperaremos. Estamos hablando de hemostasia, ¿ya? El mosquito sirve para la oclusión de vasos sanguíneos, específicamente de ellos. La pinza Kelly. La pinza Kelly es el comodín de todo el instrumental. Puede servir de exposición, puede servir, como dice acá, de hemostasia. Es decir, la aplicabilidad que tiene es prácticamente en todo. Como también muchas veces si nos faltase el portabujas, la pinza Kelly es una de las ideales para realizar esta labor. Vienen en dos formas, igual, rectas y curvas. ¿Para qué hemos dicho?
Las rectas para qué es? Para material. Para material. Y las curvas para todo el piso técnico. Ya no se olviden de eso. Algo que es bien importante, hablar de la pinza coche. Algunos llaman coger. La pinza coger es de aplicabilidad específica en qué parte de la pared abdominal. Es una pinza fuerte y robusta. De todas las pinzas que vamos a mencionar, la pinza coger es la más dura, es decir, la que tiene mayor fuerza de agarre, mayor fuerza de exposición, etc. Y sirve especialmente para muscular. ¿Qué es lo que hemos dicho que le da sostén a la tracción? Cuando nosotros ya vayamos a suturar la neurosis, cuando estamos mucho tiempo, tiende a retraerse la neurosis, hacemos un corte y la neurosis tiende a estirarse. Por lo tanto, con estas dos pinzas es con la que se hace la tracción y podemos llegar a cortar diferentes tipos de cortes. Vean esto. Ya que estamos hablando de pequeños vasos, era mosquito. Si hablamos de grandes vasos, si hablamos, por ejemplo, de la vena femoral, si hablamos incluso de la aorta, de cirugía cardiovascular, la pinza Satinsky. Exclusividad para qué? Para vasos sanguíneos. Es la única forma, es la única pinza en la cual podemos hacer, tiene presión en cremallera para ocluir vasos sanguíneos, a diferencia del músculo. ¿Ok? Ya una pregunta más, a ver, ¿cuánto tiempo es el tiempo de crampear? Está en sus libros de fisiología. Cuando hay un vaso sangrante, nosotros agarramos, ponemos una pinza o hacemos una maniobra de hemostasia. ¿Cuánto tiempo tiene que estar básicamente ocluido? Ahorita, por ejemplo, salimos y hay un accidente. Y hay un paciente que está con sangrado de la vena basílica y encontramos a la vena, a la arteria. Nosotros le campeamos. ¿Cuánto tiempo tendrían que controlar ustedes el hecho de oclusión? Para que no haga isquemia. Cada 10 minutos depende del tejido. Y depende también si tiene circulación secundaria. ¿Cuánto? Su compañero dice 10 minutos. ¿Qué dicen los demás? Cada media hora dices otra vez. Está aumentando. Yo fui el de Sí, lo digo en interrogación. ¿Cuánto? Estamos hablando de vasos sanguíneos. Tenemos igual vamos a ver un capítulo de anastomosis. Y ahí vamos a ver también anastomosis vasculares, no solamente de todo lo que es el tracto digestivo. Por lo tanto, para ese entonces ya les estoy dando ciertos indicios de qué hacen más o menos vamos a ver. Un vaso tiene que estar ocluido entre 3 a 5 minutos, máximo. Y esto se hace por ciclos. Pónganse, está sangrando, yo lo pincho, ya 5 minutos, ¿qué hago? Lo suelto y va a seguir el chorro, ¿verdad? Va a seguir el sangrado. ¿Cuánto tiempo después lo hago? Después de 30 segundos, tengo que volver a cambiar. Y eso se hace en un máximo de 3 a 5 ciclos, no más. ¿Qué pasa cuando pasamos los 5 ciclos? Isquemia. La isquemia conduce a la necrosis, y la necrosis prácticamente el tejido está muerto, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en los accidentados, cuando hay problemas de piel. Por eso algunos traumatólogos, lo primero que preguntan es eso: ¿cuánto tiempo está clampeado o está el torniquete? Está ajustado 3 horas, doctor. Un porcentaje alto de amputaciones. ¿Ya? Saliéndonos un poquito del tema. Ya que estaban hablando de suturar, aquí vamos con el instrumental de 3 pinzas específicas: la Mayo-Heger, la Matic y la Olsen-Heger, que también son llamados los porta-agujas. ¿Cuál será la diferencia de cada uno de estos? ¿Por qué tienen esta forma? El primero, vean, es largo, entonces es para cavidades. cavidades. Todo lo que vean largo, con
puntas o aristas largas, espacalidades. ¿El otro para qué será? Para Más robustito, más gordito se va a meter. abrir. Este portagujas que es el mártir es para estructuras vasculares. Y el otro es la que comúnmente utilizamos. La ejemplo. Vean, aquí les he querido colocar algo que lastimosamente, nuevamente, con las disculpas del caso, no se ve. Es el castro viejo, que se utilizaba en microcirugía y tenía algo que no se ve en los demás portagujas. Tenía un diámetro, es decir, tenía dos cauchos en los extremos, en los cuales nosotros podíamos medir incluso la fuerza con la cual se está llegando a sujetar una determinada boca. Ha sido sacado, ¿por qué? Ya no lo llegan a fabricar, porque estos materiales nuevamente tienen que ser asépticos y eso significa que tienen que estar esterilizado en base a agua, es decir, a un autoclave. Por ende, este tipo de material tiende a desintegrarse. No se duerman. Dentro de los materiales de sutura vamos a mencionar los hilos. Todavía no vamos a hacer hincapié en hilos. Hilos tienen su mención aparte, van a ver el porqué. ¿Ya? Los distintos tipos de hilos, que desde luego ya les voy a ir mencionando, de acuerdo a su mecanismo de acción, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su naturaleza y o origen. Pues todo eso vamos a ir repasando. Y acá lo que les he mencionado, el material de usos varios. ¿Por qué usos varios? Porque son materiales que no pueden faltar en un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo nuestra cánula de aspiración, ya sea la descartable o la chancable, que está allá en el fondo. Así también tenemos a nuestras riñoneras. Porque este tipo de material, nuevamente les digo, no puede estar ausente en ningún tipo de procedimiento. Inclusive en curaciones, las riñoneras siempre están presentes. Por lo tanto, no se les ha llegado a catalogar dentro de un grupo específico. Por lo tanto, nuestros colegas que han dicho, haremos una clasificación para este tipo de material que nunca faltan en un procedimiento. Y así vamos a ir mencionando también la forma de agarrar y demás, que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Algo que quiero ya ir finalizando es que ustedes, les he vuelto a decir, ustedes ya no, la cirugía laparoscópica ya no tiene que ser para ustedes algo novedoso, sino es algo con lo que ustedes ya tienen que estar familiarizados, ¿ok? Para comenzar, ¿cuáles serían qué es el material o el instrumental de laparoscopía? ¿Para qué sirve? ¿Qué es láparos? ¿Qué es lapa en términos griegos? Lapa es abdomen. Por lo tanto, la laparoscopía significa exploración o visualización del abdomen. ¿Ya? Entonces, eso es un procedimiento que permite la visualización directa, mediante tecnología, evidentemente, de todos los órganos intraabdominales. Quiere decir que tiene un sitio de acceso, que usualmente el más común es el ombligo. ¿Ya? Dentro de los materiales tenemos todos estos, vean. Empezando por el laparoscopio, que es la cámara básicamente, que viene en distintas angulaciones. Lo vamos a ver en las prácticas, esto cuando operemos, por ejemplo, vesículas, que es lo que más se ve. Cámara recta, cámara de 30 grados, el laparoscopio mejor dicho de 30 grados, de 60 grados, angulares, etc. También tenemos los distintos materiales, como por ejemplo la succión, la cánula de punción y las mismas pinzas que ustedes han visto, o muchas de las pinzas, como la tijera, como por ejemplo y ahora tienen, tal vez tienen algún otro nombre, por ejemplo las pinzas Kelis son similares a lo que son las pinzas Merritt. Las pinzas Kocher tienen casi la misma fuerza, digamos, y funcionalidad que la Grasser. Entonces vean, todo esto es el material de instrumentación de tipo laparoscópico. ¿Qué se añade? Vean, si se dan cuenta, también tenemos materiales de diéresis,
Síntesis, hemostasia, aprehensión. ¿Qué aumentamos acá? Acceso. Algo más. Succidio, ligación. Acceso. ¿Cómo accedemos al abdomen? ¿Mediante qué instrumentos? Porque no es que nosotros agarramos y metemos la pinza directa, ¿verdad? No. Utilizamos estos pequeñines, son los trocas. El trocar evidentemente es esto. ¿Qué será esto? Son los obturadores. Prácticamente, se dan cuenta, tienen una punta afilada, un bisel, con el cual van a lograr penetrar tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo. No así piel, porque la piel, vamos a ver en prácticas que se hace con el bisturí frío. Se hace un pequeño corte, se accede, y estos vienen en dos tamaños, de 5, 10 y hasta 12 milímetros. ¿Qué más? Vean la forma. Hay algunos hoy por hoy que son desechables y son articulables. Los reductores son estos, chicos, por el cual van a mantener la presión que nosotros ejercemos en el abdomen y por el cual se puede introducir las pinzas que les voy mencionando. Uno de ellos es esto, el lente de laparoscopía, con sus distintos grados, 0, 30 y demás, para visualizaciones más profundas o de frente. La aguja de Pérez, que es importante para insuflar dióxido de carbono, porque con eso es por lo cual vamos a insuflar el abdomen. ¿Por qué será el dióxido de carbono? ¿Por qué no el oxígeno, nitrógeno? Muy bien. Porque se puede eliminar por la respiración. El oxígeno, con más razón, ¿no? Porque nosotros, chicos, cuando ya entremos a operar, tienen que saber el porqué de cada cosa que se va a ir mencionando. Una vez que nosotros tenemos instaurado los trocar o el primer trocar, se le pide al auxiliar dióxido o CO2. ¿Por qué será el CO2? Porque con el oxígeno, por ejemplo, podría haber un problema de acidosis, alcalosis y... La verdad es que con el CO2 más bien habría una acidosis respiratoria. La respuesta es siempre, el principio de parsimonia, siempre. No busquen lo complejo, chicos, es lo más fácil, es la respuesta correcta. El CO2, hoy por hoy, es el único gas no volátil. Recuerden que en la laparoscopía trabajamos con electrocauterización. Por lo tanto, antes del año 1992, cuando el profesor Sen ha utilizado por primera vez, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, han utilizado todo tipo de gas. Al momento de que ellos utilizaban energía eléctrica, se inflamaba, se quemaba y muchas veces hubo explosiones del abdomen, por lo tanto el paciente fallecía. Por lo tanto, han buscado un gas que no sea, digamos, volátil, y eso, el único es el CO2. Como también, ¿qué hace el CO2? Es de eliminación rápida. Nosotros ya hemos eliminado el CO2 que mi cuerpo ha logrado formular. ¿Ya? Tenemos nuestras cánulas de succión, nuestras endotijeras, vean, son similares a ¿qué? A la Metzenbauer. Tal vez esta no, que sirve específicamente para cortar el conducto cístico, que es el pico del oro. La Maryland, ¿qué parece? La Kelly. La Grasper, ¿qué parece? Como les he dicho, la coge. Nuestro portalín o endoclip también se llama, que es el instrumento en el cual se va a llegar a colocar el clip para la hemostasia. También tenemos la pinza falso-Gerling, que usualmente es para biopsias, y es para extracción de, una vez ya concluido el procedimiento, se extrae con la extractora también llamada cocodrilo. Y esta es la que hace toda la pinza, ese ganchito.
Ya con esto, esto digamos es el instrumental básico. Hoy por hoy también se ha ido modificando la pinza bipolar, que es lo que les estaba mencionando hace rato. Ya cumple 3 funciones en una sola acción. Y la distribución, y esto véanlo bien, cómo está distribuido, lo van a ver mejor, yo creo, en sus celulares, ya les he pasado las diapositivas. Usualmente siempre pregunto en el examen ¿dónde está ubicado el material? ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en internado, provincia y demás, muchas veces son ustedes los que asisten a las cirugías. Por lo tanto, el conocimiento y la familiarización con los materiales y su dependencia en la mesa de mayo es primordial para que ustedes puedan colaborar de forma óptima. Como también se distribuye de esta forma, en la mesa de mayo laparoscópica es de esta otra forma. Lógicamente esto ya depende, o más que todo lo va a utilizar un instrumentador. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Entiendo que es un tema muy extenso, son 155 materiales, de los cuales hemos tratado de reducir en cuánto.